Bienvenidos a la hora 22. Continuamos con la exponencia de representantes de partidos políticos con el tema del primer aniversario de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. En esta ocasión, el representante del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols, nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Gregory, y a Abinader también. Muchas gracias por la invitación. Un lujo para mí estar aquí. Claro. Cómo no, placer para nosotros. El Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader asumen el poder en un ambiente muy especial porque fue el primer presidente escogido en medio de la pandemia del COVID-19 y precisamente sobre ese aspecto, lo que es la salud. Me gustaría saber cuál es el criterio que tiene Johnny Pujols sobre el desempeño del gobierno en esta área tan importante. Bueno, como usted dice, el presidente asumió en un ambiente de mucha expectativa, de mucha incertidumbre, un ambiente único, porque hace muchos años que el mundo no vivía una conmoción de esta naturaleza, ¿verdad? Con todas las implicaciones que tiene, los efectos que trae desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. La República Dominicana tuvo la dicha de poder celebrar su proceso electoral y elegir un nuevo presidente, como corresponde constitucionalmente. Y ya ese gobierno cumple su primer año. Y creo que toda la estrategia de campaña electoral del PRM se fundamentó en una generación de muy altas expectativas. La población tiene grandes expectativas con respecto a lo que debía o a lo que debe hacer el gobierno de Luis Abinader. En mi opinión, ha habido un interés genuino de parte del gobierno de resolver esas promesas, de implementarlas y de ponerse a la altura de esas expectativas. Sin embargo, pienso también que ha quedado por debajo, es decir, que no ha sido satisfactorio, ha tenido muchos traspiés dentro de su política, sobre todo, y eso lo podremos analizar en el transcurso de la conversación. Creo que por el apoyo o el nivel de compromiso y también de capacidades que tiene su equipo de trabajo, es decir, el funcionariado. En el aspecto salud, ¿cuál es la evaluación? Mira, en el aspecto salud tal vez uno de los, sobre todo en lo que se refiere al manejo de la pandemia, tal vez uno de los que se puede valorar más o menos positivamente en el aspecto precisamente de la vacunación. Yo creo que haber logrado que se vacunara una parte importante de la población en un tiempo récord es satisfactorio y creo que también todas las organizaciones del país se han sumado a eso porque es un asunto de la nación. Pero por otro lado, cuando uno analiza el manejo que se le ha dado al toque de queda, por ejemplo, yo creo que se han mandado mensajes que son confusos y eso ha permitido rebrotes. Y esos rebrotes han costado vidas, muchas vidas, a los dominicanos. En un año estamos hablando de casi 4.000 muertes por COVID, lamentablemente, que sabemos que el gobierno no las quiere, pero entiendo que ha habido un mal manejo del toque de queda y de las restricciones que se implementaron, y ustedes lo perciben, porque es que la población, si usted hoy manda una señal y mañana la recoge y manda otra, la gente lo percibe y comienza a comportarse también desorganizadamente. Ese esquema de toque de queda y restricciones se puede decir que es similar al que encontró el gobierno al asumir el poder, que había implementado ya anteriormente la parte que quedaba del gobierno anterior. Correcto, sí, correcto, es así. La diferencia más importante es la manera como se implementaban esas restricciones, el control que había sobre las mismas. Yo recuerdo que cuando aquí comenzaban los toques de queda, la ciudad parecía un desierto. O sea, aquí nada se movía. Y si usted tenía un permiso de 1 hora para llegar a su casa, eso era de 1 hora. Y yo pienso que poco a poco eso se fue relajando, se cambió demasiado el esquema de toque de queda. Llegó un momento en que se puso hasta las 8 de la noche con libre tránsito hasta las 11 de la noche, pero ya ahí no hay toque de queda. Realmente ya no hay toque de queda porque lo que hacía todo el mundo era que andaba en la calle hasta las 11 de la noche. Y por otro lado, porque salud no solamente es COVID, porque las demás enfermedades no han desaparecido. Y aunque la gente no le está poniendo mucha atención a eso porque está muy concentrada en lo que pasa con la pandemia, nosotros tenemos la realidad de que los programas
que había de coberturas con medicamentos para las enfermedades graves, catastróficas, exactamente, se están recogiendo, esos programas se están recogiendo. Y entonces eso puede perjudicar muchísimo a una población muy vulnerable que además no tiene acceso al costo de esos medicamentos, son muy altos. Y nosotros hemos visto como que eso se ha deteriorado rápidamente, igual que el sistema 911. Cuando usted comienza a evaluar el sistema 911, ha habido una degradación en el tiempo de respuesta, en la capacidad de brindar el servicio, aunque el gobierno actual ha integrado un par de provincias que estaban en el plan desde el gobierno pasado, pero lograron implementarla. Sin embargo, el servicio se va degradando, junto con el servicio de asistencia vial, que era muy importante, porque cuando en este país la cantidad de siniestros, de accidentes de tránsito es muy elevada. Entonces, ya no tenemos esa asistencia. Yo, por ejemplo, daba clase y viajaba mucho y podía ver la asistencia vial y prácticamente ha desaparecido. Y yo creo que eso es algo que debe llamarnos la atención, porque es un servicio que pagamos todos los ciudadanos. Esa es la asistencia vial que da el Ministerio de Obras Públicas. Correcto, pero lo que pasa es que tiene un impacto sobre la salud. El ministro mencionó la semana pasada que este programa, reconociendo lo positivo que encontró de él, ha sido ampliado. Dijo el ministro de Obras Públicas la pasada semana. Mire, no estoy siendo vocero de él, pero sí, lo traigo a colación. Yo lo escuché, yo escuché la participación del ministro del INE, pero lo que sucede es que usted puede decir lo que quiera, pero eso se ve. Es que cuando usted está en la calle, antes usted caminaba 2 o 3 kilómetros y usted se encontraba con más de una de las camionetas del sistema de asistencia vial. Es difícil si usted encuentra una, muy difícil si usted encuentra una. Y eso los ciudadanos lo saben. Entonces, incluso cuando uno dice eso, no lo dice porque uno se siente feliz de que no esté, sino lo contrario. Tal vez una alerta temprana para que el gobierno tome las previsiones del lugar y resuelvan ese problema, porque es un programa que realmente trajo mucha tranquilidad al ciudadano, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino sobre todo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Bien. Sí, Johnny Pujol es de la camada más joven que entró al comité político del PLD en los últimos tiempos. Y valga el reconocimiento desde el punto de vista de la participación de la juventud en la política. Yo vuelvo atrás, Johnny, y me voy a referir al tema que planteó Gregory al principio sobre la necesidad del gobierno de equilibrar el toque de queda con los niveles de restricciones a la población, por el tema económico, por el tema del empleo, la posibilidad de ir recuperando un poco la economía. ¿Qué te parece ese aspecto? Sobre todo que el gobierno ha venido implementando una especie de gradualidad en el caso del Distrito Nacional y de alguna otra provincia donde los niveles de afectación del COVID han sido más bajos. Mire, la gradualidad era necesaria definitivamente porque hay que irle dando apertura a la economía. Fíjese que cuando yo le hablé sobre el tema, le hablé sobre la capacidad de las autoridades de implementar las medidas restrictivas. El decreto no está mal, los decretos que se emitieron con las restricciones no estaban mal, eran muy parecidos incluso a lo que hacíamos nosotros. El problema venía a la hora de implementarlos y también por los mensajes que se enviaban. Nosotros vimos funcionarios del gobierno de primer nivel haciendo actividades masivas en un momento en que eso estaba restringido. Entonces eso comenzó a relajar los controles y también la población se sintió un poco más relajada porque vivimos en una población que se maneja de oído y de vista y normalmente el ejemplo viene desde arriba y eso lo sabemos todos. Entonces creo que ahí hubo el fallo, es el fallo más importante tal vez que permitió el rebrote. Y por otro lado, yo entiendo que en la gestión pasada fuimos mucho más transparentes con la información que se le servía a los medios de comunicación y a la ciudadanía, porque todos los días el ministro de Salud Pública se sentaba con la prensa y le pasaba un boletín y le decía, tuvimos tantos casos nuevos, tuvimos tantas muertes nuevas, y eso como que se perdió. Eso se perdió y luego se trató de recuperar un poquito al final, pero la información que se servía ya no estaba disponible tan inmediatamente como en la gestión. ¿Tú crees que se ha ocultado información relacionada con los niveles de contagio, los niveles de mortalidad? Yo no creo que haya el interés del gobierno de ocultar información.
Creo que no, y espero que no también, pero tal vez no se sirvió oportunamente. Una cosa es usted ocultar deliberadamente la información y otra usted hacer el esfuerzo que implica desde el Estado a poner esa información a disposición de los medios de comunicación, que son los aliados en una situación como esta, y también de la ciudadanía. Creo que ese esfuerzo faltó. Bien, paralelo a la situación de la salud producto de la pandemia del COVID-19, está el efecto más nocivo que inmediatamente traduce esta situación, que es la economía. El gobierno ha elaborado para este año un presupuesto relativamente parecido al que el gobierno anterior venía aplicando. Ejecución presupuestaria en este primer año. Mira, la ejecución presupuestaria ha sido muy pobre. Primero, nosotros tenemos que comenzar por ponerle un poco de atención al tema de los préstamos. ¿Por qué el PLD le pone atención al tema de los préstamos? ¿Nosotros no creemos los préstamos? Sí, claro que sí. Nosotros tomamos muchos préstamos, pero los préstamos que se tomaban se invertían. ¿Y se sabían en qué se invertían? Eran préstamos para la inversión. Y ahora se han tomado una serie de préstamos, primero de un partido que criticó eso como política, o sea, que estaba en contra de los préstamos, y sorprendentemente, desde que se sientan ahí, toman la misma cantidad de préstamos que nosotros tomamos en 8 años, en 10 meses. Y usted dirá, bueno, lo que pasa es que tenemos una pandemia. Y había una necesidad. Lo están invirtiendo en salud. No lo están invirtiendo en salud. Ni siquiera un porcentaje mínimo. Alrededor de 1.800, 1.700 millones de dólares se han ido al sector salud, de 13.000 millones de dólares que se han tomado prestados. ¿El resto dónde ha ido? Eso no se ha aclarado. Ni siquiera se ha invertido en la construcción de obras. Eso es lo que quisiéramos saber. ¿Cómo es que el gobierno está utilizando el dinero de los préstamos, el dinero del financiamiento internacional? Porque realmente no se sabe hasta ahora. De hecho, por ejemplo, la inversión pública está muy por debajo de lo que se presupuestó. Cuando usted revisa el presupuesto, está como en un 25% de lo que está planificado. La reducción de gastos de inversión se ha quedado rezagada. Totalmente. Como un 25% con respecto a su propia planificación, a la planificación del gobierno. Entonces, eso es muy preocupante. Y además porque se contradicen. Fíjese que por un lado usted tiene funcionarios del gobierno diciendo que ha habido ahorros, que han reducido el dispendio, que están utilizando mejor el presupuesto público, y por otro lado, del mismo gobierno le dicen que se necesita hacer una reforma fiscal, que hay que buscar fondos, o que necesitamos recurrir a los préstamos. Son informaciones que son muy contradictorias y a veces uno no sabe cuál es la línea real del gobierno. Y la calidad de esos préstamos, Pujol, ¿cómo la visualiza? Con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el tema de los bonos soberanos, que tiene otros parámetros, por ejemplo, el costo del dinero en términos de los bonos soberanos, y en los organismos internacionales mucho más bajo. Mire, la verdad es que ellos han podido acceder a financiamiento con mucha facilidad gracias a la estructura que dejó, y eso hay que reconocerlo, a la estructura que dejó el PLD en términos, y a la imagen que tenía el país en términos de su desempeño económico. El financiamiento que ha obtenido el gobierno es bueno, es de calidad, es adecuado. Sin embargo, el uso que se le está dando a ese financiamiento es lo que nos está preocupando a nosotros. Porque además llegará el momento en que se puede ver al país con otra mirada. Y eso entonces sería totalmente perjudicial. Bien, entonces en esa parte veo que no hay una satisfacción. ¿Piensa el Partido de la Liberación Dominicana en ese aspecto de los préstamos, a pesar de que el gobierno del PLD también se caracterizó por tener un gran interés en buscar préstamos, oponerse oficialmente a esta, se puede decir, a esta estrategia? Mire, hasta ahora ha habido una oposición, una crítica pública a la política de endeudamiento del gobierno y sobre todo a la forma como se invierte ese financiamiento.
Esa crítica pública se ha expresado a través del vocero de nosotros en el Senado, y se ha hecho pública en diversos momentos por la misma dirigencia del partido. ¿Cuál ha sido la actitud en determinados momentos, en los determinados momentos donde hay presentación de solicitud de préstamos ante las cámaras de la bancada de ustedes? Inicialmente, sobre todo el año pasado, el PLD fue consecuente con la situación que vivía el país y con la necesidad, porque se sabía que se necesitaba financiamiento. ¿Le dio su apoyo o lo aprobó? Correcto. Sin embargo, volvemos al mismo tema. A partir de este año, a medida que uno ve que no se está utilizando el dinero del financiamiento público ni para paliar la crisis sanitaria, ni tampoco para la inversión pública, pues entonces nos está preocupando. Y cada día tiene que llamar más la atención no solamente al PLD, sino al país, porque eso se paga, o sea, eso no es un regalo, eso lo vamos a pagar por muchísimo tiempo. Y lo peor es cuando usted paga algo que no se ve, porque los préstamos que se tomaron durante los 16 años que gobernó el PLD, se pueden ver, hay muchísimas obras. Nosotros duplicamos la cantidad de aulas, tenemos metro teleférico, tenemos una impresionante cantidad de hospitales, la red vial más moderna de la región. Hay una gran inversión en infraestructura y también en el mejoramiento y la calidad de los servicios que se le brindan a la población. Pero ¿en qué se está usando ahora el financiamiento? Porque ya era el mismo tamaño que el financiamiento de los últimos 8 años. El ritmo de las infraestructuras que está desarrollando actualmente el gobierno, algunas continuidad que encontraron, obras que han proseguido y otras nuevas, ese ritmo, ese criterio. Va muy lento, pero que además eso se ve, usted nada más tiene que entrar y se va a dar cuenta. Es como un 25% del presupuesto que estaba destinado a infraestructura e inversión, que se ha ejecutado solamente un 25%, y ya estamos a 8 meses, ¿verdad? Estamos en el segundo, vamos a entrar en el último trimestre del año, en un mes. Hay un aspecto que yo quiero resaltar, que no podemos dejar pasar. En medio de toda esta pandemia, uno de los renglones de la economía y de la sociedad más impactado es el tema del empleo. ¿Cuál es la evaluación que hace el Partido de la Liberación Dominicana del empleo en esta situación, en estas circunstancias por parte del gobierno? Hay 200.000 empleos que no se han podido recuperar. Hubo una pérdida de empleo. ¿Tampoco? Hay 200.000 empleos que no se han podido recuperar. Ellos hablan de crecimiento de empleo, pero un crecimiento relativo a la situación que encontraron en agosto. Pero en agosto habíamos perdido una cantidad impresionante de empleo. De más de 1 millón de empleos. Por la pandemia, correcto. Entonces, se han ido reponiendo a medida que salieron los programas de fase, quédate en casa, para ti, etcétera. Una gran parte de esa población se repuso en su puesto de trabajo, otra lo perdió. El balance total es menos 200.000. Menos 200.000. O sea que hay 200.000 familias que tienen por lo menos un integrante que deja de percibir ingresos. Y junto con eso... Perdón, ¿y esos 200.000 dónde están? ¿De qué áreas son? Debido a que no se han recuperado. Bueno, fíjese, en mi opinión, no ha habido las políticas adecuadas de incentivo. Yo creo que se intentó hacer un esfuerzo, pero se convirtió en un esfuerzo sobre todo mediático con el tema del ajuste salarial y la reclasificación empresarial, porque al anunciar las dos cosas se omitió información que era importante. Cuando usted revisa eso, al final el ajuste salarial no existe realmente, no hubo ningún ajuste salarial o impacta muy poco a la población. Solamente las grandes empresas que permanecen como grandes empresas en la reclasificación, están aumentándole a sus empleados un porcentaje razonable. En general, el aumento salarial promedio, y ya usted sabe lo que es un promedio es que si usted pone la cabeza en el freezer y los pies en el horno, la temperatura media normal, en promedio tengo un 10% el aumento salarial real, pero ellos hablaron de un 24%, y usted tiene la inflación que está afectando el bolsillo de los dominicanos y la canasta básica con un incremento de hasta un 30% en el último quintil. O sea, la gente más afectada es la que tiene menos acceso, la que tiene menos posibilidad de que lo aumenten, y eso sí tiene empleo, si no está en el grupo de los 200.000. Ya. Bien, vamos a una pausa comercial para seguir luego conversando con Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, quien en esta ocasión está evaluando lo que es el primer año de gestión de este gobierno. Venimos en breve.
tema que ha llamado bastante la atención, Johnny Pujols, en este primer año de gestión de gobierno, ha sido el sistema de clases virtuales que ha implementado por necesidad de una pandemia, de una situación totalmente anormal, el Ministerio de Educación. Ese aspecto, lo de clases virtuales y la próxima apertura para el nuevo año de colegios y escuelas, que será presencial, nos gustaría que se evalúe. Para ser justo, vamos a separar todo lo que tiene que ver con el sistema educativo en dos partes. Una, yo creo que es positivo que se haya hecho el esfuerzo de mantener el año escolar pasado. Era lo que hubiéramos hecho nosotros también. Fue un esfuerzo que se reconoce. Tal vez se le puede criticar al ministro y a las autoridades actuales que no hayan evaluaciones sobre lo que el resultado definitivo del aprendizaje y de la experiencia que hubo con las clases virtuales. ¿Por qué? Bueno, porque sin evaluación usted no puede mejorar nada. No hay indicadores, no se sabe qué pasó, no sabemos cuál es el nivel de los estudiantes, no sabemos con qué criterios se están promoviendo los estudiantes y cuál es la consecuencia que eso va a tener. Hay ya pensadores, y usted lo puede buscar, artículos internacionales que hablan de que probablemente vamos a tener la primera generación menos preparada que sus padres, precisamente por los efectos de la pandemia. Pero esas evaluaciones, ¿ha tenido alguna información concreta por parte del gobierno si las va a realizar o no? No, es que sí, hay una, por lo menos de parte del PLD, hay una solicitud formal de que se convoque de nuevo el pacto educativo, los actores del pacto educativo, y que se comience a evaluar el resultado del recién concluido año escolar y además, que es lo más preocupante, cuál es el plan para el próximo año escolar. ¿Qué respuesta ha habido ante esa Todavía petición? no tenemos una respuesta oficial, pero tal vez... ¿Hay comunicación abierta en ese aspecto entre ustedes y el Ministerio de Educación, las autoridades de educación? Bueno, no ha habido una comunicación formal, por eso se hizo esa diligencia a través de los integrantes del pacto educativo. Yo creo que es muy importante eso, porque en definitiva, el año escolar que se pretende iniciar el 20 de septiembre, si usted va a cualquier colegio, le dicen que es fecha tentativa el 20 de septiembre. O sea, ni siquiera los mismos colegios ni las escuelas saben cuándo va a iniciar la docencia. Entonces, y por otro lado, por ejemplo, yo acabo de ver que el Ministerio de Educación publicó un llamado a licitación pública nacional para la readecuación de los planteles educativos. La readecuación, el mantenimiento que se le debe dar a esa infraestructura, que es una infraestructura muy importante en el caso de nuestro país, gracias precisamente a los últimos 8 años. Entonces se convocó de emergencia esa licitación. ¿Por qué usted convoca de emergencia si usted tenía un año con las escuelas cerradas? Eso me alarma muchísimo porque evidencia una clara falta de planificación y también de capacidades técnicas de parte del personal que debe organizar y gestionar los procesos de compra de quienes están administrando el PACC, el Plan Anual de Compra y Contratación, el POA, que son instrumentos fundamentales para la gestión pública. Y eso ya es una señal muy peligrosa de que no hay planificación, de que ellos no saben lo que van a hacer. Esa licitación para readecuaciones de planteles a nivel nacional, ¿es para el mantenimiento usual, ordinario, o es para situaciones encontradas? Todas las infraestructuras necesitan un mantenimiento periódico, ¿de acuerdo? Siempre, durante todos los gobiernos, hay una unidad que se dedica a dar ese mantenimiento y se daba de manera permanente. No sé si ahora se estuvo dando, pero lo que sí tengo la información, porque fue publicada, es ese llamado a licitación de emergencia que usted está reduciendo los plazos tradicionales de compra y por lo tanto usted está restringiendo la posibilidad de que se participe porque hay una constricción, hay algo que le impide hacerlo de manera normal. ¿Qué le impide hacerlo de manera normal? ¿Por qué no se hizo en enero? Si estaban cerradas las escuelas. La posición del Partido de la Liberación Dominicana sobre la pertinencia o no de clases presenciales o clases virtuales dependería entonces de las evaluaciones. Correcto. Hay que ver cuál es el resultado de esa evaluación. Hay que ver también cuál es el plan que tiene el Ministerio de Educación para implementar las clases presenciales o semipresenciales o telepresenciales, como vaya a ser, porque es muy difícil criticar algo que no ha comenzado, pero que usted tampoco tiene el plan, porque no se ha compartido con la comunidad.
con la comunidad educativa, pero tampoco con la opinión pública. ¿Y Yo qué no sé- presunción tienen ustedes de qué pudo haber sido el resultado de esta modalidad virtual? Todos sabemos que va a haber un retroceso importante en los resultados académicos de los estudiantes. Eso va a ¿Por el ocurrir esquema o la calidad de lo que se hizo? porque, fíjese, primero, una gran parte de la población probablemente no tiene acceso a los medios y a los recursos que se utilizaban para las clases telepresenciales. Y segundo, usted tiene un público, una parte de los estudiantes, que no está preparado para ese esquema también, especialmente los más pequeños. Usted no lo puede sentar 2 horas disciplinadamente frente a la televisión o frente a un computador a darle seguimiento a una clase telepresencial. Y en el país no había una cultura en el nivel educativo medio y básico de clases telepresenciales, no, eso no existía. En el nivel universitario, sí, porque ya existían las plataformas y universidades que dan clase virtual, pero estamos hablando de la educación básica y media. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa y tal vez lo más importante es eso. Primero, los resultados del año pasado. Segundo, cuál es el plan para el próximo año. Porque sobre eso podemos construir juntos y además, porque el PLD tiene un grupo de técnicos muy experimentados, muy capaces, que pueden ayudar al gobierno, porque es el futuro de nuestros niños. Bien. Pujol, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido zarandeado con el tema de la corrupción. Zarandeado incluso por acciones individuales, no por acciones colectivas. No es una política del PLD dirigida a que mucha gente haya robado en la administración pública. Un país carenciado de todas las cosas. ¿Cuál es el balance y cuál es la percepción tuya, cuál es la percepción de la dirección política del manejo del tema de la corrupción por parte de la justicia, de una justicia que se dice independiente? Bien, el partido ha expresado en varias ocasiones la posición oficial. El año pasado fue leída esa posición oficial por parte del comité político frente a la prensa y cada vez que es abordado el vocero del partido, que es el secretario general con respecto al tema, se ha dicho que el PLD solicita que la justicia actúe, que haga las investigaciones que tiene que hacer y que se respete el debido proceso. Lo que sí hemos rechazado es que se pretenda desde algunos sectores, interesados o no, no necesariamente desde el Poder Judicial ni desde la Procuraduría, pero de algunos sectores, se pretenda instrumentalizar el ejercicio de la justicia dominicana para convertirla en una herramienta para acabar con el PLD o para decir que la corrupción es del PLD. Además, porque es un abordaje incorrecto, incompleto y antihistórico, porque usted estaría desconociendo las raíces sistémicas que tiene la corrupción y no podría enfrentarla adecuadamente. Usted se estaría mintiendo usted mismo. Pero también, Pujol, hay un tema de impunidad, de gente que ha robado mucho, que se ha cogido mucho dinero, que no había para ese control y que nadie estaba mirando en la dirección del PLD y en la dirección del propio gobierno, que los recursos que deberían ir a hospital, a obras públicas, a pesar de la obra importante que ha hecho el gobierno, a pesar de todo eso, también hay un tema de que yo no puedo dejar a una generación joven como la tuya, a la generación de mis hijos, de mis sobrinos, de mis nietos, que todo el que va a la administración pública puede robar impunemente. Sí, esa posición el PLD la ha dejado bastante clara. Todo el que haya cometido un acto de corrupción deberá pagar y deberá atender al llamado de la justicia, porque eso es incluso un deber que tiene cualquier funcionario y cualquier ciudadano está a disposición de la justicia. O sea que en ese sentido estamos contestes, yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Y qué opinión te merece el silencio del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Danilo Medina? El silencio, porque Danilo no habla de nada. Yo pienso que sí, que él habla. En el caso de nosotros... No lo he oído desde que el partido perdió y hizo un gran pronunciamiento, creo que después en 2 ocasiones. Después de eso, nunca más. No, cada vez que se ha reunido el Comité Central, el presidente del partido habla. El presidente Pero del partido... habla al país sobre los temas que le han afectado, incluso con gente cercana de su propia familia. Bueno, primero vamos a dividirlo en dos. Yo creo Por que hay parte, dos preguntas. ¿verdad? Vamos sí, por partes. Sí, hay 2 preguntas ahí. Primero es sobre el silencio del presidente. Eso es una apreciación tal vez un poco incorrecta en el sentido de que el presidente no está en silencio, porque él dirige el comité político del partido, las reuniones,
tiene sus posiciones, dirige las reuniones del Comité Central del partido, está en la Casa Presidencial, recibe a los dirigentes, hay una conversación permanente. Sí, pero a lo que me refiero, tú sabes que... Voy allá. A la parte política hacia afuera. Con respecto al quehacer político del partido, el presidente está muy activo y muy pendiente y habla. Ahora, con respecto a la opinión pública, a dirigirse oficialmente al país, yo creo que cuando él tenga algo importante que decirle a la nación, se va a dirigir al país como lo ha hecho en otras circunstancias. Danilo Medina nunca ha sido un hombre de estar parado frente a una cámara hablando cada vez que quiera, ni cada vez que la gente lo pida. No ha sido así. Es una persona que está más enfocada en el trabajo y en los resultados. Y yo entiendo que en su momento y cuando él considere pertinente y necesario, pues se dirigirá al país. Bien, continuando con el aspecto de evaluación del primer año de gobierno, esa área de los temas sobre judicialización de algunos casos que pudieran ser de corrupción del anterior gobierno e inclusive de este, ¿cómo ve el PLD entonces que se está comportando el gobierno? Porque menciona que puede ser manipulado este objetivo para perjudicar, en este caso, al Partido de la Liberación Dominicana. Esperemos que no sea así. Yo creo que todavía es muy temprano. Yo creo que hay que ver cuál es el desenvolvimiento, el nivel de equidad con que se manejen frente a los casos de cualquier partido, ¿verdad? De cualquier partido, incluyendo el partido de gobierno, el tratamiento que se le dé. Yo creo que hay una expectativa de parte de la población, una necesidad de, como usted decía, de que se le ponga fin a la corrupción. Que por lo menos que se enfrente. Que entiendo que es sistémica, no solamente aquí, sino en América Latina, en toda la región. Yo creo que todavía estamos a tiempo y lo que hay que observar, qué es lo que va sucediendo. De todas formas, el PLD va a estar atento a lo que suceda, no con los compañeros del partido que puedan ser llamados por la justicia, que tienen el deber de ir, sino también con la forma como se maneja el gobierno actual y cómo se maneje su funcionariado y cómo la justicia va respondiendo a eso también. Bien. ¿Y cómo ve la postura del presidente Luis Abinader? ¿Cómo evaluarlo a él como jefe de Estado? Yo creo que el presidente Luis Abinader tiene un interés genuino, como todo presidente, de hacer una gran labor. Como le dije al principio, tal vez tiene la dificultad de que no tiene un equipo preparado y que se cometió el error de decir mucho en la campaña que el PLD tenía copado el estado de dirigente del partido, y la verdad es que no. Todo el que es dirigente del PLD sabe que nosotros teníamos una cantidad impresionante de técnicos que lo que estaban ahí era por su calificación profesional. Entonces ellos se desprendieron de todo ese personal y una de las consecuencias inmediatas es que tenemos fiebre porcina. 111 años tiene la fiebre porcina en el mundo, ha sido siempre una amenaza, pero no había entrado aquí, solamente entró en el gobierno de el presidente Antonio Guzmán en el 78, y entró ahora porque le pidieron al personal técnico que era el encargado de hacer la vigilancia en las fronteras, en los puertos y aeropuertos del país, y algo tan sencillo, tan rutinario para el PLD, que por 20 años garantizó que eso no ocurriera, de repente lo tenemos aquí en el país. ¿Tienen constancia ustedes de que estos despidos se realizaron? Sí, claro, hay incluso en el Ministerio de Agricultura hay una técnico, una chica de primer nivel con un doctorado en salud, en cuidado animal, creo, que lo hizo en Japón y fue despedida. La canceló el ministro de Agricultura. No digo yo que sí, la canceló el ministro de Agricultura. No sé quién la canceló, pero evidentemente se prescindió de probablemente uno de los técnicos más capaces con que contaba el ministerio. Las razones por las que lo hicieron, no sé cuáles son. Lo importante es que ella ya no está en el país, está trabajando fuera, dando clases, fuera del país. ¿La perdimos? La perdimos, sí, yo creo Bien. que sí. Una de las bases sólidas del actual gobierno y de los gobiernos anteriores en la economía nuestra es el renglón turismo. La evaluación sobre el trabajo que se ha desarrollado en base a la situación encontrada de un turismo prácticamente inexistente, producto del COVID-19, a hoy día y las perspectivas que le ve a los planes y estrategias desarrolladas durante este primer año. Bueno, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en ese sector. No podemos hablar de resultados todavía, un poco temprano. Yo creo que hasta sería injusto hablar de resultados porque todavía tenemos la pandemia. Somos el único país de la región que no tiene controles de acceso al territorio.
precisamente como una forma de garantizar la entrada de turistas. Eso tiene sus pros y sus contras, y el único que podrá darnos la evaluación definitiva sobre eso es el tiempo. O sea que yo creo que es un poquito temprano todavía para verificar el impacto que tienen las políticas actuales para incentivar el turismo. O sea, vamos a ver cómo transcurren los días y cómo podemos avanzar. Es prioritario, yo creo que todos estamos muy preocupados por eso y le deseamos el mayor de los éxitos al gobierno en ese aspecto porque es un sostén fundamental de la economía dominicana. Y el área de la agricultura. Yo creo que ahí sí ha sido totalmente desastroso el gobierno. En mi opinión, nosotros dejamos el gobierno prácticamente con seguridad alimentaria. Eso implica un muy gran esfuerzo de parte del gobierno del presidente Danilo Medina. Las visitas sorpresa dieron resultados, aunque se pretendan desconocer. Dieron resultados. Pero parece que el presidente la está haciendo ahora, aunque con otro nombre, ¿verdad? Sí. Digo, bueno, pienso yo, no sé. Sí, se están haciendo. Yo he visto que se han hecho algunas visitas sorpresa muy particulares, peculiares, al estilo del presidente actual. Pero estas visitas de irse a los campos, de sentarse con productores, de promover la asociatividad, de garantizar la productividad en nuestros campos, yo creo que eso está haciendo falta y está pasando factura. Y la consecuencia inmediata de eso es que nosotros ya estamos hablando de importación de pollos, de alimentos, bueno, como consecuencia de la fiebre porcina, pero eso también es parte de la política del Ministerio de Agricultura, esos controles. Entonces, creo que ha habido un retroceso muy importante, ahí no se puede hablar de avance, yo creo que va muy mal el gobierno en lo referente a la agricultura y a la alimentación, a la seguridad alimentaria. ¿Podría expresar un poco más la idea, ampliarla? ¿Por qué retroceso? Independientemente de la situación del pollo, la peste porcina africana, el retroceso, ¿qué nos está haciendo ahora o qué debió haberse estando hecho? Mire, yo lo primero que le diría es que todos hemos visto en la prensa la reacción de muchos productores de rubros, ¿verdad? De productos que son propios del país, como cebolla, ajo, ante las políticas del Ministerio de Agricultura, incluso de los productores de leche, que han vertido litros de leche en la carretera como forma de protesta, de llamar la atención, porque no es que botan toda la leche. Esos son alertas que debió tomar, o señales que debió tomar como importante el ministro de Agricultura. Y eso tenía mucho tiempo que no ocurría en nuestro país. Si eso no es un retroceso, está muy cerca de serlo. Y todavía igual, yo siento que estamos a tiempo, que tal vez se puede hacer un esfuerzo importante del Ministerio de Agricultura para garantizar la seguridad alimentaria y garantizar la producción de alimentos a nivel local. Porque fíjese, ¿qué es lo que viene? Estamos hablando, reconocido por el propio gobierno, estamos hablando de un incremento de la pobreza general monetaria, ¿verdad? Y también de la pobreza extrema. Cuando en el gobierno pasado lo logramos reducir de un 40 a un 20%, a la mitad, como consecuencia de la pandemia, en parte, y como consecuencia del mal manejo del gobierno en lo que se refiere a alimentación, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a ir viendo esos resultados de la gestión del ministro de Agricultura y de la política agropecuaria del gobierno a medida que pasen los días. Bien, vamos a la pausa final para terminar entonces los temas que nos quedan pendientes con Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana en este primer año de gobierno. Bien, llegamos a la parte final de esta entrega de la Hora 22, evaluando el primer año del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, como invitado Johnny Pujols, del Partido de la Liberación Dominicana. Ha habido, evidentemente, críticas por parte suya en esta ocasión sobre lo que ha sido en diferentes áreas el desarrollo del primer año de gobierno de Luis Abinader y el PRM. Hay un aspecto que quiero mencionar, es la política monetaria y la estabilidad de lo que significa la macroeconomía,
con indicadores de que en este año podremos tener cifras de crecimiento de 2 dígitos, tanto ofrecidas por el Banco Central como por organismos internacionales. Esa justificación ante las críticas que ha hecho a diferentes áreas de gobierno, ¿cómo se compara, cómo se justifica si la parte económica tiene buenas perspectivas? Bueno, se ha hablado de crecimiento económico de 2 cifras. Ellos concretamente hablaron de un 13.3%. Correcto. Sí, yo vi un anuncio Banco del presidente, Central. exacto. El BID y Fondo Monetario han dado cifras más Moderadas. modestas. Moderadas, sí. Porque también depende mucho de la forma como se mida. Si usted mide eso relativo al año 2020, donde hubo una caída importante de la economía, va a parecer que crecimos, pero apenas lo que estamos recuperándonos a las cotas propias del año 2019. Eso yo creo que ha sido la meta del gobierno y es la realidad, lograr ponernos en la condición en que estábamos en el 2019, y eso no es un crecimiento, es una recuperación. Claro, de lo que no se ha hablado mucho es de la inflación. Y la inflación en el caso de República Dominicana ha sido espantosa y es un indicador macroeconómico. De acuerdo, estamos hablando de 2 dígitos, prácticamente la tercera, ¿verdad? Está Haití, Argentina y República Dominicana, y hay datos donde tenemos Argentina, Haití, Venezuela y República Dominicana encabezando la inflación en la región. Pero también tiene que ver de alguna manera el impacto de la pandemia en todos los efectos de la economía, las áreas productivas, los empleos, la dinámica, el turismo en el suelo, las recaudaciones también. Eso, mire, es una excusa que en muchas ocasiones se le he escuchado a algunos funcionarios del gobierno, pero ¿qué es lo que sucede? Como usted sabe, la pandemia es mundial, es global. ¿Por qué razón nosotros, de ser un país que los demás países de la región miraban para ver lo que estábamos haciendo en términos de manejo de la economía, pasamos a ser un país que tenemos que ver qué están haciendo los otros países porque estamos en el último lugar, si la pandemia está afectando a todos los países? O sea, nosotros estamos entre los 4 países con mayor inflación de la región. Y en los otros países también hay una pandemia que también ha afectado sus economías. Hay algo que ellos están haciendo que le ha permitido mantener los precios en unos niveles adecuados para que la población no se vea afectada. Porque en definitiva el peligro de la inflación es que le quita capacidad de compra al ciudadano, le quita capacidad de libertad para satisfacer sus necesidades. Entonces yo creo que eso es muy peligroso y que esa justificación, además con respecto a las recaudaciones, yo he oído que el gobierno le va muy bien con las recaudaciones. En varios momentos, incluyendo el día 8 de este mes, el director de aduanas ha dicho que han tenido recaudaciones récord relativas a años anteriores. Entonces, evidentemente que si están recaudando tan bien, no se justifica ese nivel de inflación. ¿Y qué hemos hecho entonces nosotros para llegar a esos niveles en tema de la inflación, como usted acaba de decir? ¿Qué ha hecho el país? Sí, ¿qué ha hecho el gobierno para llegar a esos términos? Bueno, yo creo que actualmente no ha habido un manejo adecuado de la economía en lo que se refiere a la inversión pública. Yo creo que hay mucha restricción con respecto a eso. No se ve, yo se lo dije ahorita, uno puede entrar a los presupuestos públicos de las instituciones y no se ve esa inversión importante, a pesar de los préstamos que se han tomado. Entonces, creo que todavía hace falta hacer un esfuerzo importante en la economía, poner énfasis en eso, porque fue un tema que se dejó muy bien posicionado el país en ese tema y sería muy lastimoso para todos que se retroceda en ese aspecto. En esa evaluación que hace de la parte económica, como decía Gregory, de la parte económica del gobierno, ¿qué sentido y qué resultado le ve a la alianza público-privada que adoptó el presidente Luis Abinader de cara a ralentizar, a dinamizar la economía? A relanzar la economía. Bueno, las alianzas pública-privadas son un instrumento positivo, si se quiere. Yo creo que parte del modelo económico dominicano. No es la primera vez que ha habido alianza público-privada. Yo creo que todo el esfuerzo que se hizo, por ejemplo, en el sector inmobiliario en los 8 años del gobierno de Danilo Medina son una forma de alianza público-privada. Y si se utiliza apropiadamente ese instrumento,
puede dar muy buenos resultados al país. Claro, lo que tenemos que estar muy atentos que eso no se convierta en un mecanismo para subastar, regalar la herencia pública, ¿verdad? La estructura pública, porque además eso es de todos los dominicanos. Y creo que es el único peligro que tenemos que estar muy atentos con eso, pero si se usa bien puede ser productivo, puede ser provechoso para los dominicanos. Bien, en una parte importantísima son sus aguas, me imagino, el clima político, el ambiente político dominicano. Ya esto se sale un poquito de lo que hemos venido desarrollando. ¿Qué siente Johnny Pujols y el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo están estos vientos soplando? Mire, a pesar de lo agresivo que se ha sido con el PLD es un partido de una profunda tradición democrática, que tiene mucho respeto por las instituciones democráticas del país y por lo tanto va a colaborar en lo que sea necesario para mantener esa estabilidad democrática, porque además si eso no se mantiene, lo perjudicado también seremos nosotros, porque somos dominicanos todos. Uno de los éxitos que tuvimos durante estos 20 años fue garantizar el desarrollo económico y combinarlo con paz social, es decir, que hubiera paz en el país, que hubiera un ambiente político adecuado. Y nosotros estamos apostando a que eso se mantenga y haremos nuestro aporte en esa dirección. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que durante estos 20 años prácticamente desaparecieron las grandes movilizaciones populares. Y eso se puede hacer otro programa para hablar de eso, sí, qué tan bueno, qué tan malo es eso, ¿verdad? Con la excepción de Marcha Verde, al final, sí, en el último tramo del gobierno. Claro, que también es un signo de que avanzamos mucho, porque los ciudadanos comenzaron a preocuparse por temas que no eran de primera necesidad, como el tema de la impunidad, de la corrupción. Eso implica que todas las necesidades prioritarias se habían resuelto. No es lo mismo el país que encontramos en el año 2011, por ejemplo. Todavía en el 2011, que estaba el PLD gobernando, había un 40% de pobreza. Ya en el 2017 eso había caído mucho. Teníamos una clase de media mucho más expandida y un ciudadano que tenía otro tipo de preocupaciones. Eso es un signo positivo. Yo creo que como dominicanos, como políticos además, tenemos que apostar a que ese clima de estabilidad democrática se mantenga. Y el PLD va a estar al lado del pueblo dominicano en ese sentido, sin renunciar a exigirle al gobierno que cuide y que mantenga los logros, las conquistas que se alcanzaron para el pueblo dominicano en términos de garantizar su progreso, su éxito individualmente y como sociedad. ¿Está avanzando el país? En este momento yo creo que estamos un poquito detenidos. Bueno, gracias a Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, por estar con nosotros. Aquí en la hora 22 hemos hablado sobre primer año de gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader. Bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Señores, mañana tendremos otra entrega aquí en la hora 22. Hasta entonces.